Bueno, mi nombre es Julieta Torres, soy residente de cardiología y vamos a ver la clase de pericarditis. Primero vamos a hablar del pericardio, vamos a recordar un poco qué es y cuáles son sus funciones. Es contenido del mediastino medio, es una membrana fibroserosa que cubre el corazón y el inicio de grandes vasos, ¿sí? Está formada por dos capas principales, una fibrosa y una serosa. La fibrosa no es flexible, protege el corazón frente al aumento excesivo de volumen de forma repentina, y la capa serosa del pericardio se puede dividir en dos capas que están separadas por una cavidad pericárdica, que tenemos el pericardio visceral y parietal. Acá podemos ver la capa fibrosa y en amarillo la serosa con su parte parietal, visceral, y en el medio la cavidad pericárdica. Bien, el pericardio visceral es una única capa de células mesoteliales, tiene fibras de colágeno y elastina y se encuentran adherido al epicardio. Y el pericardio parietal es la superficie interna del pericardio fibroso y está formado únicamente por fibras de colágeno y elastina, es decir, es acelular. Presenta inserciones ligamentosas, principalmente el esternón y el diafragma, que van a hacer que el corazón se encuentre fijo. Acá podemos ver las uniones ligamentosas. Del ligamento anterior son los esternoepicárdicos que tenemos acá, el esternoepicárdico superior, y acá el esternoepicárdico inferior. Ligamentos posteriores que unen principalmente el pericardio con las vértebras. Tenemos vértebro pericárdico, el fascículo anterior es este que viene por acá hacia arriba, y el posterior. Y el ligamento inferior es pericardio frénico, que es este de acá abajo. La cavidad pericárdica es esta que dijimos que se encuentra entre las dos capas del pericardio visceral y el pericardio parietal del pericardio fibroso, ¿sí? Entre estas capas hay un contenido de líquido pericárdico que puede variar entre 15 y 50 mililitros y es secretado por las células pericárdicas, y su función es disminuir la fricción que hay entre ambas capas durante las contracciones cardíacas. ¿Sí? Acá podemos ver la misma imagen. La capa parietal y visceral están separadas, pero en dos lugares la lámina parietal del epicardio seroso se refleja hacia la lámina visceral y se fusiona con esta, en torno a la raíz de los grandes vasos, formando sacos sin salida para mantener la cavidad pericárdica cerrada. Esto se le llama reflexiones, y son una superior y una posterior. Si vamos al dibujo, lo vemos acá. Acá es donde hace la reflexión, y esta es la superior y esta es la posterior. Entonces, la reflexión superior está rodeada de la arteria, la aorta y la arteria pulmonar. Y las posteriores por las venas, la vena cava superior, inferior y las venas pulmonares. En esta reflexión tiene forma de J, y el fondo de saco que forma en su interior está ubicado detrás de la aurícula izquierda y es llamado seno oblicuo del pericardio o fondo de saco de Haller. Que acá lo podemos ver, es esto violeta o acá, ¿sí? Obviamente acá es una imagen donde se sacó el corazón y se ven los grandes vasos y los espacios que quedan. Y en una comunicación entre las dos zonas de reflexión del pericardio seroso está el seno pericárdico transverso o de Taylor, que es este que podemos ver acá o acá, ¿sí? Este se localiza posterior a la aorta descendente y del tronco pulmonar, anterior a la cava superior y superior a la aurícula izquierda. Bien, las funciones del pericardio. Tiene funciones muy importantes y las podemos dividir en funciones membranosas y funciones mecánicas. Las membranosas es disminuir la fricción y el rozamiento del corazón continuamente, y función de barrera a las infecciones de las estructuras que son adyacentes, ¿sí? El pulmón, las pleuras, el mediastino. Y la función mecánica es limitar la dilatación miocárdica excesiva y el mantenimiento de una compliance normal, así como la forma óptima, tanto anatómica sino funcional. En esta imagen la resumimos: evitar la dilatación excesiva de las cámaras cardíacas, también por la presión negativa favorece el llenado auricular, mantiene la posición del corazón y evita la diseminación de infecciones, ¿sí? Cuando las cavidades cardíacas se dilatan con gran rapidez, el efecto de restricción del pericardio y la contribución diastólica aumentan, pudiendo dar lugar a cuadros hemodinámicos como es el taponamiento o la pericarditis constrictiva. Pero cuando la dilatación cardíaca es crónica, ¿sí?,
puede producirse volúmenes cardíacos bastante superiores a la reserva pericárdica, sin generar efectos excesivos de restricción. ¿Esto qué significa? Que el pericardio se va adaptando a los aumentos crónicos de volumen cardíaco, pero de forma, obviamente, crónica. Bien, acá en este cuadro podemos resumir un poco lo que dijimos sobre la función, las capas que tiene, qué es la cavidad. Podemos hablar de las relaciones anatómicas. Hacia superior tenemos los grandes vasos, inferior el diafragma, anterior la parte de la superficie posterior del esternón y posterior el mediastino posterior. La irrigación del pericardio va a estar dada principalmente por la arteria pericardiofrénica, que es rama de la subclavia. Acá tenemos la subclavia y vamos a ver la pericardiofrénica es esta, y esta es la torácica interna, que es la que nosotros llamamos mamaria interna, y también es parte principal de la irrigación. Vamos a tener también contribución de las ramas bronquiales esofágicas y frénicas inferior, que son ramas de la aorta descendente, ¿sí? Y la inervación está dada principalmente por los nervios frénicos y el nervio vago. Ahora sí vamos a hablar principalmente de la pericarditis. La pericarditis es la inflamación del pericardio, que esta puede ser aguda o crónica. La pericarditis aguda es la inflamación aguda que puede estar asociada o no a derrame, ¿sí? Y puede ocurrir como un problema clínico aislado o dentro de una patología sistémica. Las enfermedades pericárdicas agudas comprenden un conjunto de entidades que incluyen pericarditis aguda, miopericarditis, perimiocarditis, pericarditis recurrente e incesante. La pericarditis aguda, para decir que es una pericarditis aguda, tiene que cumplir dos de los siguientes criterios: dolor torácico típico, agudo, pleurítico, que mejora en posición sentado o inclinado hacia adelante, frote pericárdico, cambios sugestivos en el electro y presencia de derrame pericárdico nuevo o empeoramiento del derrame previo. Esto después lo vamos a desarrollar más uno por uno. Con dos de esos criterios estamos ante una pericarditis aguda. Ahora, la miopericarditis aguda es una pericarditis aguda asociada a elevación de biomarcadores de daño miocárdico, ¿sí? La tropo CPK, sin compromiso focal o global de la función contráctil del ventrículo izquierdo, visto en ecocardio o en rezo, ¿sí? Y la perimiocarditis es la pericarditis aguda con elevación de biomarcadores asociado al compromiso, sea focal o global, de la función del VI, ¿sí? La pericarditis recurrente es la documentación de un primer ataque de pericarditis seguido a un periodo de al menos 4 a 6 semanas libre de síntomas y la recurrencia de un nuevo cuadro, ¿sí? ¿Quiénes tienen mayor riesgo a esto? Los que hicieron un tratamiento incompleto en su primer episodio de pericarditis, o que el tratamiento fue con corticoides, o las mujeres. Y la pericarditis incesante es la pericarditis con duración mayor a 4 o 6 semanas y menor a 3 meses, ¿sí? La pericarditis crónica es cuando esta dura más de 3 meses, ¿sí? Si la pericarditis se presenta como un curso crónico, puede resultar en fibrosis del pericardio e incluso calcificación del mismo, ¿sí? La elasticidad del pericardio disminuye significativamente mientras que el pericardio se engrosa, en forma que dificulta así la contracción cardíaca y la limita. Esta forma de enfermedad, donde el corazón prácticamente es como una jaula, se denomina pericarditis constrictiva. Vamos a hacer hincapié principalmente en la pericarditis aguda, ya que la pericarditis constrictiva es otra clase, ¿sí? Epidemiología. La pericarditis aguda presenta numerosas causas, ¿sí? En países desarrollados cerca del 80-90% es idiopática y la mayoría se termina asumiendo como viral, y el resto suelen ser lesiones post-pericardictomía, enfermedad de tejido conectivo, neoplasias, pericarditis epistenocárdica o síndrome de Dressler, que es la que sea posterior al infarto, que ya la vamos a desarrollar. El derrame pericárdico de grado leve se encuentran dos tercios de los casos de pericarditis aguda, y solo alcanza el 3% los casos que llegan a un derrame pericárdico severo, y la complicación más temida es el taponamiento cardíaco. El 70-80% de las pericarditis agudas cursa de manera limitada, con rápida respuesta a AINES, mientras que el 15% va a evolucionar a síntomas persistentes a pesar del tratamiento inicial.
y el 10 al 30% que respondió a Inés, dentro de los 18 meses que siguen va a tener una recurrencia. Las complicaciones de la pericarditis aguda son entonces la pericarditis recurrente, el taponamiento cardíaco y la pericarditis constrictiva. Bien, acá tenemos las principales etiologías de las enfermedades de pericardio, las virales, las más comunes, ¿sí? Bacterianas, haciendo hincapié principalmente en la TBC, ¿sí? En países desarrollados, una causa muy importante y que genera muchas complicaciones. Las fúngicas y parasitarias son muy poco frecuentes. Dentro de las no infecciosas, las enfermedades autoinmunes, las causas neoplásicas, siendo más frecuentes aquellas que son metastásicas, metabólicas como pericarditis urémica, y iatrogénicas, que pueden ser por síndrome tras pericardectomía, intervenciones coronarias percutáneas, implantes de marcapasos, lesiones directas, ¿sí? Las inducidas por fármacos, principalmente los antineoplásicos, y también puede ser por radiación. Bien, el diagnóstico. Como dijimos, 2 de los 4 criterios. Dolor torácico está presente en el 80-90% de los casos, de inicio agudo y de características pleuríticas. Aumenta con la tos, con los movimientos respiratorios, se irradia el trapecio y disminuye sentado o inclinado hacia adelante, que es la plegaria maometana, ¿sí? Frote pericárdico se ausculta en el paciente sentado o inclinado hacia adelante con el diafragma del estetoscopio en el borde paraesternal izquierdo al final de la expiración, y este signo corresponde al movimiento cardíaco con el saco pericárdico inflamado, y solo está presente en 1/3 de los pacientes. Los cambios en el electro, cambios sugestivos, principalmente la elevación difusa del segmento ST con concavidad superior y la depresión del segmento PRI, que ahora lo vamos a ver más específico, y la presencia de derrame pericárdico nuevo o empeoramiento de esto, ¿sí? Que se encuentra en el 60% de los pacientes y en general es leve. Acá tenemos las recomendaciones según la SAC para el diagnóstico, todos son clase 1 a nivel de evidencia B, es la auscultación, ver los hallazgos en el electro, caracterizar el dolor, también hacer algunos estudios de laboratorio que ahora les vamos a hablar, y ver el derrame. Entonces, otros criterios a tener en cuenta: marcadores bioquímicos, elevación de marcadores inflamatorios como es la proteína C reactiva y la eritrosedimentación, marcadores de injuria miocárdica, que cuando estos están aumentados nos van a hablar de la coexistencia, del compromiso de la lesión miocárdica, radiografía de tórax, que en general es normal, y salvo que haya derrames mayores a 300 mililitros, y estudios específicos relacionados con una causa autoinmune, infecciosa, neoplásica. Bien, los cambios sugestivos en pericarditis en el electro: elevación difusa del segmento ST con concavidad superior y depresión del segmento PR es lo más clásico, digamos, y característico. La inflamación del pericardio producirá cambios eléctricos difusos y extensos, ¿sí? Entonces, por eso no va a respetar áreas de irrigación coronaria, es decir, no respeta caras en el electro, estos hallazgos. Y tenemos 4 fases evolutivas. La fase 1 inicial, que son las primeras horas o días, con elevación difusa y con concavidad superior del segmento CT, excepto en ABR y B1 y depresión del segmento PR. Acá lo podemos ver, el supra con concavidad superior y la depresión del PR. La fase 2 es la normalización del segmento ST y puede haber aplanamiento de las T. La fase 3, que es entre la tercera y cuarta semana, que hay inversión de la onda T, y la fase 4, que puede ser en semanas o meses, que se normaliza el electro, ¿sí? Todos estos cambios son de evolución temporal y pueden ir modificándose con la terapia instituida. Acá podemos ver lo mismo, un electro que se pueden ver la elevación difusa del segmento ST con concavidad superior, que se ve que no respeta caras, ¿sí? Tenemos en las precordiales, tenemos las derivaciones de los miembros y la depresión del segmento ST en algunas derivaciones. Bien, otra cosa importante es, cuando hablábamos del dolor, poder diferenciarlo con del dolor isquémico, ¿sí? El dolor por enfermedad coronaria. Entonces, para eso hablamos del tipo de dolor, la localización es la misma, el inicio puede ser súbito en ambos casos. En la pericarditis aguda el dolor también es agudo, punzante, ocasionalmente es sordo, siendo en la isquemia opresivo, generando un peso.
En la pericarditis aguda se modifica con la inspiración, con la posición, y en las causas de síndrome coronario no lo hace. La irrigación puede ser similar a la mandíbula, a los hombros, a los brazos. También es característico en la pericarditis aguda la irradiación a los trapecios. La pericarditis no tiene respuesta a la NTG, sí, y la enfermedad coronaria sí mejora. En el examen físico, el frote pericárdico suele ser característico de la pericarditis aguda y no en la isquemia miocárdica, y el R3 o la congestión pulmonar no deberían estar presentes en la pericarditis aguda. En el electro, principalmente el supra, en la pericarditis es cóncavo y difuso, y en la isquemia es convexo y localizado en caras, ¿sí? Acá lo que podemos ver es cuando hablamos de derrame, si bien dijimos que la mayoría de las pericarditis agudas cursan con un derrame pericárdico leve, ¿sí? En la A, lo que podemos ver son el derrame pericárdico siendo leve, que esto es menos de 10 milímetros, que lo podemos ver acá o acá, ¿sí? Según el corte que hagamos. Y en las figuras B podemos ver un derrame pericárdico moderado, que es de 10 a 20 milímetros, o grave, que es mayor a 20, que podemos ver. Acá vemos la aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y el derrame podemos verlo acá o en esta imagen, ¿sí? Bueno, ahora, ¿cómo se trata? Es importante entender que no es obligatorio identificar la etiología en todas las pericarditis, que eso suena raro, pero la mayoría de las veces es benigno, responde a tratamiento, y no es necesario buscar la etiología, excepto en países donde tienen mucha prevalencia de TBC. Pero ¿qué pasa? En algunos pacientes pueden sufrir complicaciones como taponamiento, recurrencia o que haga una pericarditis constrictiva. Entonces se han identificado criterios para identificar a estos pacientes y así internarlos y estudiarlos, ¿sí? Tenemos criterios mayores como fiebre, inicio subagudo, derrame pericárdico severo, taponamiento, ausencia de respuesta terapéutica a la aspirina o a los AINES, luego de una semana de tratamiento, y menores, miopericarditis, inmunosupresión, trauma o anticoagulación oral. Deben ser internados aquellos pacientes con al menos un criterio de esto, sea mayor o sea menor, y así descartar complicaciones e identificar etiología, ¿sí? Se ha reportado que cerca del 15% de los taponamientos cardíacos son en pericarditis idiopáticas, aunque este porcentaje puede elevarse cuando la etiología es neoplásica tuberculosa o purulenta por una causa infecciosa bacteriana. Entonces, sospechamos pericarditis, vamos a hacer el diagnóstico con el examen físico, el electro, la radiografía de tórax, ecocardio, PCR, eritro y troponinas. Bien, no tiene estos criterios, buscamos otra etiología. ¿Sí? Bueno, hacemos los criterios, sí tenemos que ver si tiene criterios de mal pronóstico. Estos que habíamos dicho. ¿Tiene alguno de mayor o menor? Sí, bien, entonces es un paciente de alto riesgo de complicarse, y lo tenemos que internar y buscar la etiología. Si no lo tiene, pacientes que no son de alto riesgo, en general no lo internamos. ¿Qué pasa? Si estos pacientes son pacientes que, a pesar de no tener criterios de alto riesgo, tienen falta de respuesta o respuesta incompleta previa a AINES, los internamos igual. O sea, ya venían con tratamiento, no respondieron, son pacientes de riesgo moderado. Entonces ahí tenemos que buscarle la etiología porque no respondieron al tratamiento. Si no tiene ninguno de estos criterios, el paciente se puede seguir por ambulatorio. El tratamiento es la de primera línea, AINES, pero a dosis elevadas, ¿sí? Las primeras 2 semanas, aspirina entre 700 a 1 gramo, o sea, 700 miligramos a 1 gramo cada 8 horas, o ibuprofeno 600 cada 8 horas. Las segundas 2 semanas se puede disminuir la dosis a 250 o 500 miligramos días de aspirina, 200 a 400 días de ibuprofeno, ¿sí? En pacientes con enfermedad coronaria obviamente se prefiere la aspirina y no dar AINES, ¿sí? La duración del tratamiento en casos no complicados en general no supera las 2 semanas, pero eso va a depender de la evolución clínica del paciente, de los reactantes de fase aguda y demás.
La colchicina también es parte del tratamiento de primera línea y se da durante 6 meses y se ajusta al peso en general luego de que se hizo el tratamiento con los AINES. Esto se ajusta al peso, menos de 70 kilos de 0,5 miligramos kilo día y más de 70 kilos 0,5 miligramos kilo cada 12 horas y está contraindicado en embarazo. Acá vemos tratamiento inflamatorio de la pericarditis aguda según la ASAC, todos son clase 1 nivel de evidencia B, AINES, fármacos de primera elección, las dosis de la aspirina y el ibuprofeno, y el AINES debe administrarse en forma prolongada hasta la desaparición de los síntomas y la normalización de la PCR y la eritro. Segunda línea, corticoides. Indica en los pacientes que tienen contraindicados los AINES o la colchicina, son refractarios a los mismos, y es muy importante excluir primero que no haya causa infecciosa o autoinmune. ¿Sí? La evidencia de la utilización de los corticoides es débil, son predictores de recurrencia. Dijimos que los pacientes que tienen pericarditis recurrente en general tuvieron tratamientos con corticoides previos. Se recomienda usar a dosis bajas, prednisona 1 a 1,5 miligramos kilo, por lo menos durante un mes con un descenso gradual, ¿sí? Solo luego de obtener remisión de los síntomas. Bien. Pericardiocentesis. Está indicada principalmente en taponamiento cardíaco o derrame pleural con sospecha de etiología purulenta o neoplásica y obviamente en países subdesarrollados TBC. ¿Sí? Lo que tenemos que buscar son recuentos de hematíes, leucocitos, citología, triglicéridos, pH, glucosa, lactasa deshidrogenasa, el ADA para la TBC y las proteínas plasmáticas. Acá tenemos el triage del derrame, entonces si tenemos un paciente con taponamiento cardíaco o sospecha de causa bacteriana neoplásica, si es sí, hacemos la pericardiocentesis y buscamos la causa. No, vemos los mediadores inflamatorios. Si están elevados, hacemos tratamiento empírico con AINES, ¿sí? Si no, vemos si tiene enfermedad asociada conocida. Sí, derrame pericárdico probablemente relacionado con una causa, entonces hay que tratar la causa de base. Por ejemplo, ahora lo vamos a hablar, pero una pericarditis urémica, por ejemplo. No, derrame pericárdico grave, más de 20 milímetros, sí hay que considerar la pericardiocentesis, y si no, hay que hacer seguimiento. Bien, recomendaciones para el análisis del líquido pericárdico. Análisis de líquido hay que hacerlo cuando se sospecha pericarditis purulenta tuberculosis neoplásica, que es lo que dijimos, en los pacientes que requieren drenaje por tratamiento del taponamiento. Bueno, lo que tenemos que buscar, que también ya lo hablamos. Otros fármacos, protectores gástricos, ¿sí? Principalmente los inhibidores de la bomba de protones. A todos los pacientes acompañados al tratamiento hay que darles protectores gástricos, ¿sí? Inmunosupresores, se ha propuesto la acetoprina, ¿sí? O la ciclofosfamida en pacientes que presentan recurrencia y no responden adecuadamente al tratamiento convencional, incluidos los corticoides. Igualmente, la experiencia con estos fármacos es escasa. Restricción de actividad física a todos, ¿sí? Debe mantenerse esta restricción hasta que el paciente esté asintomático. En general se recomienda durante un periodo de 4 a 6 semanas, así como la monitorización ecocardiográfica seriada. Y en los pacientes de alto rendimiento se debe considerar luego un periodo de 3 meses que puedan reiniciar las actividades siempre y cuando tengan normal el electro, hayan bajado los marcadores inflamatorios y tengan un eco normal, ya que esto genera mayor riesgo de muerte súbita en estos grupos, ¿sí? Pericardiectomía, ventana pericárdica u otras técnicas invasivas son parte del tratamiento principalmente en causas de recurrencias frecuentes, altamente sintomáticas, refractarias al tratamiento médico, con una recomendación clase 2A. Y recurrencias con taponamiento cardíaco o evidencia de grave toxicidad por el uso de corticoides, ¿sí? Antes de la realización de la pericardectomía tienen que estar libres por varias semanas de tratamiento con corticoides. Manejo en casos refractarios y evolución a largo plazo de las pericarditis recurrentes idiopáticas. Los casos que recurren luego del descenso de corticoides no son considerados refractarios, ¿sí? Esta definición solo debe aplicarse a aquellos casos que requieren dosis inaceptables, elevadas de corticoides a largo plazo
plazo para su control. Por ejemplo, prednisona más de 25 miligramos día. Estas recurrencias, que son escasas, menos del 5%, en estas se han utilizado las drogas inmunosupresoras, como dijimos. Principalmente la elegida es la cetoprina, que se usa 2 a 3 miligramos kilo día. Entonces, AINES hacemos en periodo máximo un mes. ¿Persiste con síntomas? No, listo, lo suspendemos. ¿Tiene síntomas? Sí, pericarditis incesante. Podemos dar colchicina durante los 3 meses que siguen. ¿Persiste con síntomas? No, paramos el tratamiento. Puede ocurrir que luego de un mes o más, reaparezcan los síntomas. Eso es lo que llamamos pericarditis recurrente. Que ahí podemos hacer tratamiento con triple esquema. AINES, colchicina y corticoides, o en casos seleccionados los inmunosupresores. Si luego de la colchicina persiste con los síntomas, ahí llamamos, después de 3 meses, una pericarditis crónica y también podemos hacer la triple terapia o inmunosupresores. Ahora vamos a hablar de casos especiales, ¿sí? Pericarditis postinfarto, esta la podemos dividir en dos, en una temprana y una tardía. La temprana es la pericarditis epistenocárdica, ¿sí? Que ocurre los primeros días postinfarto y es aproximadamente el 5% de los casos y tiene relación con el tamaño del infarto. Las manifestaciones clínicas van a ser las similares, las mismas que vimos, el dolor característico pericardítico, con frote pericárdico, los hallazgos en el electrocardiograma, el cardiograma es lo mismo, y es necesario hacer un ecocardio para descartar que haya derrame significativo. El tratamiento también con aspirina, paracetamol o colchicina. Obviamente en estos pacientes tenemos que evitar el uso de corticoides y AINES porque aumentan el riesgo a las complicaciones mecánicas, adelgazamiento y cicatriz, obviamente, bueno, al aneurisma y la rotura de la pared. Es decir, que se hace principalmente con aspirina, ¿sí? Síndrome de Dressler, que sería el postinfarto pero tardío. Esto se desarrolla en las primeras o segundas semanas después de un infarto con elevación del ST, tiene una incidencia de 3 a 4% de todos los infartos y la causa es autoinmune. Se generan autoanticuerpos, ¿sí? Que atacan el tejido cardíaco. Las manifestaciones clínicas son las mismas que hemos visto asociadas a leucocitosis, malestar general, también podemos ver, bueno, eritrol elevada, precordialgia, y en general disminuyó mucho su incidencia por la angioplastía o el tratamiento endovascular en forma temprana, ¿sí? Ahora es más frecuente verlo tras cirugías cardíacas, que es el síndrome post-pericardectomía, que ahora vamos a hablar. El tratamiento es lo mismo, aspirina, y en casos graves puede necesitarse AINES, corticoides o colchicina. Derrame pericárdico post-infarto es muy frecuente, ¿sí? Entre el 25 y el 33% de los casos y suele ser leve. Los moderados a severos tienen mayor mortalidad a los 30 días, ya que se relacionan con tamaños de infarto más grandes y mayor riesgo de rotura cardíaca. Acá podemos ver derrames grandes, ¿sí? El diagnóstico del seguimiento se hace por eco y el curso evolutivo en general, como dijimos, la mayoría son leves, entonces son asintomáticos y tienen resolución espontánea. Ante la presencia de derrame es muy importante descartar la rotura y si aparece un derrame significativo debe suspenderse la anticoagulación. Si tiene más de 10 milímetros se suspende la anticoagulación y en casos de taponamiento obviamente hay que hacer pericardiocentesis, pero estos casos son muy infrecuentes. Síndrome post-pericardectomía, ¿sí? Las pericarditis agudas después de un postoperatorio de cirugía cardiovascular. Es una complicación potencial de la cirugía y se desarrolla dentro de los primeros 3 meses, principalmente entre el primer mes. Y se descripto es alta su incidencia, ¿sí? Entre 20 y 40% de los casos. En general, su etiopatogenia no está aclarada, pero parece que como el síndrome de Dressler tiene un mecanismo de autoanticuerpos, ¿sí? El tratamiento utilizado de forma convencional incluye los corticoides, sin embargo se ha publicado un ensayo controlado que evaluó la respuesta de administración de colchicina. ¿Sí? El estudio incluyó 360 pacientes que cursaban tercer día de cirugía cardiovascular y fueron aleatorizados placebo versus colchicina. El objetivo primario
fue el desarrollo del síndrome de pospericardectomía a los 12 meses, y los secundarios fueron tasas combinadas de taponamiento cardíaco, pericarditis contractiva y recurrencia o internaciones por patología pericárdica. El resultado es que la colchicina redujo en forma significativa la incidencia de este síndrome, y también el objetivo secundario también redujo las tasas de taponamiento, pericarditis contractiva y recurrencias, ¿sí?, en ambos grupos. Entonces los autores concluyeron que la colchicina era segura y eficaz para la prevención de este síndrome y de sus complicaciones, y que podría disminuir el riesgo de desarrollar este síndrome luego de la cirugía en un 50%. Pericarditis por tuberculosis es infrecuente en países desarrollados, sí lo tenemos que empezar en países desarrollados y en pacientes inmunodeprimidos, y afecta el 2% de los pacientes con TBC pulmonar. ¿Sí? Es un cuadro clínico prolongado con mala respuesta al tratamiento, asociado a síntomas constitucionales, ¿sí?, malestar general, fiebre, tos, sudoración, pérdida de peso, edema en miembros inferiores, y tienen mayor riesgo a complicaciones como es el derrame pericárdico y el taponamiento de la pericarditis constrictiva. El diagnóstico, principalmente cuando se hace drenaje, se hace una pericarditis diagnóstica, el ADA positivo, ¿sí?, o en algunos casos se requiere la biopsia de tejido pericárdico, que es el diagnóstico en realidad definitivo y es el hallazgo de los granulomas típicos de la TBC en el tejido pericárdico. El tratamiento antimicrobianos contra micobacterias durante 6 meses puede ser con isoniazida, rifampicina, piracinamida o etambutol. ¿Sí? La pericardiocentesis en general es solamente para aliviar los síntomas y obviamente para hacer el diagnóstico en un primer momento, y corticoides 1 a 2 miligramos kilo durante 6 a 8 semanas. Pericarditis por insuficiencia renal es otra pericarditis en caso particular, bastante común y puede producir derrames severos hasta el 20% de los pacientes. Lo podemos ver en dos formas: la pericarditis urémica, que es el 6 al 10% de los casos, que sean los pacientes con insuficiencia renal avanzada, sea aguda o crónica, antes de la diálisis o poco después de haberla iniciado, y es el resultado de la inflamación del pericardio parietal y visceral, y se relaciona con valores de nitrógeno urémico mayor a 60 miligramos decilitro. Y la pericarditis asociada a la diálisis, que ocurre hasta el 13% de los pacientes que se dializan de forma crónica, ¿sí? En general está asociada a diálisis que son inadecuadas y que los pacientes permanecen con sobrecarga de volumen. La mayoría de estos pacientes responden rápidamente o a la diálisis peritoneal o a la hemodiálisis con desaparición del dolor y el derrame. Para evitar el hemopericardio, en estos pacientes hay que dializar sin heparina, ¿sí? Y si existe taponamiento, obviamente hay que drenarlo, y en caso de dolor se le puede dar AINES. Pericarditis inducida por radiación, la vamos a mencionar, que en general es más frecuente en pacientes con linfomas o con cáncer de mama por la zona, ¿no?, donde se hace la radiación. El daño es dependiente a la dosis y a la duración. Puede ser aguda, que se ve con fiebre y dolor torácico, o crónica años después del tratamiento, ¿sí? El tratamiento es el drenaje del derrame, que es algo sumamente sintomático, y en casos seleccionados puede ser la pericardectomía en pacientes que tienen pericarditis contractiva por radiación. Pericarditis neoplásica, es común el hallazgo de implantes tumorales en pacientes que tienen neoplasias malignas, ¿sí? También en estos pacientes pueden ser otras causas, por ser inmunodeprimidos, pueden ser infecciosas, pueden ser por radiación o por obstrucción linfática a nivel del mediastino. Más frecuentemente, 50-40% pacientes que tienen cáncer de pulmón, y el resto cáncer de mama y linfoma, todo por la zona del tórax, ¿sí? El diagnóstico es el estudio citológico o del líquido o por biopsia. Y el tratamiento suele ser la pericardiocentesis evacuadora para alivio sintomático y en algunos casos la pericardectomía. Y vamos a mencionar la miopericarditis, que como habíamos dicho, esta es cuando tenemos pericarditis aguda y hallazgos de marcadores de daño miocárdico como las TROP o la CPK, sin evidencia de compromiso global o focal de la función sistólica, ¿sí? El diagnóstico es por biopsia endomiocárdica, pero con el riesgo que implica hacer una biopsia y el curso benigno que suelen tener estos pacientes, en general no se llega a hacer ese diagnóstico y se puede hacer para confirmarlo con una reso, ¿sí? Que ahí confirma la extensión y el compromiso miocárdico. La etiología más frecuente es viral y puede asociarse o precederse de síntomas respiratorios, gastrointestinales e infecciones virales. También en tratamiento hay que
restringir la actividad física por lo menos 6 meses, tanto sean atletas o sea población general, por el riesgo de muerte súbita que tienen, ¿sí? El pronóstico es benigno y no ha demostrado que pacientes que han tenido esto tengan mayor riesgo de IC o muerte. El tratamiento también es AINE y debe diferenciarse de cuadro clínico con nuevo compromiso de la función sistólica del ventrículo izquierdo, que esto sería la perimiocarditis.